Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro workshop de Assessment Center. Soy Gertrudis Alarcón, a quien ya habéis visto en los vídeos de presentación. Y estoy aquí como CEO de Grupo GAP. Grupo GAP somos una consultora especializada en información estratégica para la prevención, detección y mitigación de los riesgos corporativos asociados a sus empleados, sus clientes, socios y proveedores. Como podéis ver ahí en la pantalla, nuestros servicios son el due diligence de terceras partes, el KYC para prevención de blanqueo, el background screening, que ahora hablaremos en detalle, para candidatos a puestos de trabajo, y la implantación y gestión de canales de denuncia internos, así como un acompañamiento a nuestros clientes en investigaciones internas y programas de compliance. Posiblemente algunos de vosotros no habéis o no sabéis lo que es el background screening y es una de las herramientas más importantes para los departamentos de recursos humanos para prevenir el riesgo en el momento de las contrataciones de nuevos empleados o cuando un empleado va a promocionar a posiciones de mayor responsabilidad. Algo que nos caracteriza como Grupo GAP es que estamos continuamente tratando de innovar y de acercarnos a aquellas necesidades que nos transmiten nuestros clientes, así como vamos viendo que van surgiendo en el mercado. Y somos considerados, lógicamente, un grupo muy innovador. Ya en el 2010 lanzamos el primer servicio de canales de denuncia llave en mano aquí en España, cuando no se creía para nada que los canales de denuncia fueran a prosperar, que os lo digan a todos los responsables de recursos humanos. Y también luego lanzamos el servicio de background screening. Y hoy, siguiendo esta línea de innovación y los continuos reclamos que hemos tenido de nuestros clientes de ofrecer más servicios para complementar y ayudar a los departamentos de recursos humanos, es por lo que os presentamos el Assessment Center. Para eso le he pedido a Carlos Merodio, CEO de Meta Performance, empresa con la que hemos hecho una alianza estratégica para desarrollar esta nueva línea que va a ayudaros en los departamentos de recursos humanos para la gestión del personal, los equipos, para que nos presente y nos cuente qué es exactamente el Assessment Center, cuáles son los mitos y realidades de esta herramienta, qué oportunidades y beneficios os puede ofrecer a vuestros equipos, cuáles son las claves para garantizar un buen Assessment Center. Y dicho esto, voy a dejar a Carlos que os cuente quién es Meta Performance y por qué Assessment Center. Buenos días, Carlos. Adelante. Buenos días, Gertrudis. Muchas gracias por tu presentación y bueno, pues feliz de estar aquí contigo, con el equipo del Grupo GAP, de poder desarrollar esta alianza que estamos poniendo en marcha. En realidad es una alianza que ya lleva muchos años trabajando, que tenemos una colaboración desde hace muchos años y nada, lo que es un placer para mí y para mi empresa. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues me presento, soy Carlos Sánchez Merodio, responsable de la empresa Meta Performance. Meta Performance es una empresa ya con 22 años de antigüedad. Parece mentira, pero el tiempo vuela. Y en estos 22 años hemos tenido ocasión de trabajar para algunas de las empresas más importantes del país y a nivel internacional en todo lo relacionado con la formación, el desarrollo y la evaluación. Inicialmente nos centramos en la formación de competencias, habilidades, en la formación experiencial también, y con el tiempo fuimos incorporando el desarrollo como una de las herramientas principales de trabajo bueno, pues para ir nutriendo y desarrollando la propia formación y dándole más valor añadido. En el año 2011 empezamos nuestra certificación en Assessment Center, en Assessment en general, y a partir de esa fecha, es decir, los últimos pues, 13, 14 años, hemos tenido ocasión de trabajar con con más de 1000 personas con las que hemos tenido ocasión de incorporar a nuestros Assessment Center, Development Center, etc. Luego comentaremos, explicaremos en qué consiste el Development Center también. Pero bueno, hoy nos centramos en el Assessment Center como una herramienta de trabajo, una herramienta fundamental para el ámbito de los recursos humanos, en la que, bueno, pues desde hace mucho tiempo muchas empresas han trabajado de una forma más o menos intuitiva. Es una herramienta muy conocida, el término assessment es muy utilizado para muchos tipos de pruebas o para muchas situaciones distintas. En cualquier caso, el Assessment Center es, quizá de una forma desconocida, es una prueba que está muy regulada y que tiene una serie de parámetros, una serie de estándares que están reglados por los congresos de Assessment Center que se han desarrollado a nivel internacional
y por diversas organizaciones con las que nosotros colaboramos en algunas ocasiones, que son las que de alguna forma estandarizan los procedimientos de calidad más adecuados en relación con el Assessment Center. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Assessment Center? Desde hace tiempo y por la iniciativa de determinados clientes, hemos tenido ocasión de empezar a formar a algunas personas de los departamentos de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con la evaluación, la cualificación de personas dentro de las empresas. Nos hemos dado cuenta que existe mucha intuición, mucha capacidad, muchas herramientas tipo test, pero que lo que es el Assessment Center como herramienta estandarizada y como herramienta de cualificación no está totalmente protocolarizada. Necesita, digamos, un poquito de sistema, de método, para poder sacar el máximo de rendimiento a la misma, ¿no? Y en ese sentido hemos decidido que vamos a trabajar en la creación de un curso de certificación en experto en Assessment Center, que es una herramienta que nos va a permitir trabajar de forma más eficiente con nuestros propios clientes, pero también cualificar a personas dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, para que sean capaces de estandarizar un proceso de Assessment Center o de Development Center de una forma solvente y sacándole el máximo de valor añadido a la herramienta. Y nada, pues si os parece, vamos a empezar explicando qué es un Assessment Center desde nuestra perspectiva. Es un concepto amplio. Vamos a explicar su metodología, vamos a explicar cómo se estructura y bueno, pues vamos a comenzar, si os parece bien, un poco por los antecedentes, cómo nace la herramienta. Entonces, es una herramienta que nace, bueno, pues quizás la oportunidad que se da para que nazca es a través de una situación crítica, que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos deciden entrar en la guerra, hacen una leva masiva, incorporan a millones de personas a su ejército y se encuentran con una carencia importante, que es la carencia de equipos de dirección, de personas que gestionan a otras personas, un número importante de personas, recursos, herramientas, etcétera, etcétera. Entonces ellos deciden crear una herramienta para cualificar a las personas en base a sus capacidades y en base a su experiencia. En este sentido, nace el embrión de lo que es un Assessment Center, que una vez finalizada la guerra, pues el mundo de la empresa, como en otros tantos casos, pues decide incorporar para objetivos un poquito más nobles. Mira, unos cuantos años. Hace unos cuantos años, efectivamente. De hecho, es una herramienta que nació, no, digamos que sin nombre, no estaba estructurado como tal. De forma intuitiva, algunas personas que habían participado en la guerra decidieron incorporar esa herramienta a su proceder. Y entonces, bueno, pues incorporaron la herramienta y empezaron a trabajar para medir las capacidades y las competencias de las personas orientadas a distintas facetas de responsabilidad de trabajo. Con el paso del tiempo, pues normalmente en Estados Unidos, que es donde también está el máximo exponente de la cultura empresarial, pues deciden incorporar esta herramienta, darle digamos, un cierto método, protocolarizar sus actuaciones, motivar sus procedimientos y entonces empiezan a crear los congresos del Assessment Center. En estos congresos se empieza a establecer cuáles son las normas, para qué se utiliza el Assessment Center, cómo se puede estructurar, cómo se debe de generar y pues se crea lo que es los procedimientos y los parámetros de Assessment Center tal y como se conocen hoy en día. Posteriormente el Assessment Center ha evolucionado, cada vez se incorporan más herramientas a su proceder y el mundo digital pues ha llegado con una gran fuerza y se ha incorporado a la herramienta como un sistema de trabajo totalmente habitual. Parece que viene muy de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí en Europa también llega un momento, ¿no?, que evoluciona porque sabemos que está muy implantado, ¿no?, en toda Europa. Absolutamente. En Europa es una herramienta que está tremendamente implantada. Hay países como Italia, como Francia, como Alemania, en los que cualquier evolución dentro de una compañía, un plan de carrera, tiene que ir aparejado a un sistema, a un procedimiento de Assessment Center gradual o anual o regulado en el tiempo. Entonces, el Assessment Center está en Europa tremendamente estandarizado y tremendamente implantado. Es una herramienta que en España sí trabajamos y utilizamos, pero de una forma más sesgada, de una forma menos estandarizada. Sí es verdad que muchas empresas de selección, sobre todo de headhunting, incorporan algunos sistemas de Assessment Center,
Algunos departamentos de recursos humanos también utilizan Assessment Center, sobre todo para lo que es selección, reclutamiento, pero bueno, cada una utiliza su propio método y digamos que los protocolos que utilizan son en muchos casos más bien personalizados, en base a la experiencia que ha ido incorporando cada una de las empresas. La que actualmente también es muy positivo y muy útil, pero en cualquier caso el procedimiento general es un procedimiento que no es tan genérico como en España como puede ser a nivel internacional. Eso es. Entonces, bueno, ¿en qué consiste un Assessment Center? Básicamente podemos decir que un Assessment Center es una prueba psicométrica de evaluación, de cualificación y de desarrollo. De evaluación porque nos permite evaluar capacidades de las personas y nos permite bueno, pues, comprender cuáles son los distintos performance o desempeños que tiene una persona en un determinado ámbito de trabajo. También nos sirve para cualificar, porque el Assessment Center es una herramienta que, aunque no se utiliza mucho, es una herramienta muy potente y muy útil para los planes de carrera, para los planes de desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Medir cuál es el gap de una persona en una determinada competencia o medir la evolución de una persona en un determinado periodo a nivel competencial es una clave también muy importante. Y por último, también es una herramienta muy útil para el desarrollo. El Assessment Center tiene una evolución que se llama Development Center, que va orientado a desarrollar determinadas capacidades que se identifican como clave para un determinado colectivo o para una persona en particular. Capacidades, habilidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues como decimos, una Assessment Center es una prueba de medición, de evaluación y de desarrollo. ¿Cuál es la unidad de medida básica del Assessment Center? ¿O sobre qué base, sobre qué materias nos utilizamos para medirlo, digamos, la graduación o la cualificación del Assessment Center? La medida básica es la competencia. La competencia es la unidad de performance o de desempeño básica vinculada a distintos tipos de o distintas áreas de desarrollo profesional, en este caso. A todo el mundo le suenan competencias como comunicación. Comunicación. Hoy hacemos comunicación. Hoy hacemos comunicación, claro, que es la reina, la madre de todas las competencias, porque está vinculada a todas las competencias de su vez. El liderazgo, que es otra competencia básica y clave en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos y de personas. La motivación, la orientación a resultados, la flexibilidad, la gestión de la diversidad. Bien, pues hoy en día tenemos identificadas más de 200 competencias que tienen muy claramente identificado cuáles son, digamos, las áreas de desempeño a las que están vinculadas. Lo más importante, los comportamientos que están vinculados a cada una de ellas. Y, por supuesto, una graduación que establece cuál es el nivel de la competencia, desde un nivel bajo, un nivel medio, un nivel más elevado. Una competencia también podemos decir que es la suma de una serie de comportamientos, de habilidades, de capacidades, de actitudes, los agilities, todo vinculado a un área de desarrollo. Como hemos dicho antes, el liderazgo, la comunicación, etc. Entonces, bueno, pues teniendo claro que las competencias son la unidad de medida básica, por así decirlo, del Assessment Center, me gustaría presentaros los distintos tipos de Assessment Center que tenemos hoy en día en el mercado, porque la competencia es el centro del Assessment Center, pero no solamente está utilizado para medir a la persona, o también, y además se utiliza para el desarrollo de las personas. Entonces, los distintos tipos de Assessment Center que trabajamos, con los que estamos trabajando en el mercado, son los siguientes. El primero es el Assessment Center estándar. Es un assessment que está utilizado para un determinado colectivo, para medir la evaluación, para evaluar un colectivo puede ser a nivel de selección, puede ser a nivel de cualificación interna de una empresa, a nivel de planes de desarrollo. Y digamos, Assessment Center es un assessment que se organiza para un máximo de 8 participantes, por un tema organizativo que explicaré después. El Assessment Center es la herramienta de origen que, a su vez, con el tiempo y por las distintas circunstancias que se han ido dando en el mercado, pues se ha ido creando otro tipo de assessment. El assessment individual se ha utilizado mucho para la selección de personal, por ejemplo. Hay otro tipo de assessment que es el assessment online, es un assessment que ha cobrado muchísimo protagonismo por la necesidad de agilizar los procesos y por la necesidad de trabajar a distancia. Bueno, pues hemos vivido recientemente una pandemia que nos ha obligado a desarrollar esta herramienta en gran medida.
difícil, ¿no? Me imagino, en pandemia, online, la gente como reacciona, es un cambio muy distinto, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya empezamos a trabajar antes de la pandemia con Assessment Online o trabajar con colectivos que trabajaban en remoto, pero con la pandemia se ha convertido en una necesidad. Y entonces, bueno, pues había una cierta también dudas acerca de si era posible medir o evaluar las competencias de las personas a distancia, a nivel online, y bueno, desde luego es posible. Tengo que ser muy claro, la fotografía que sacamos, que utilizamos de un assessment online, no tiene tanta nitidez como un assessment en directo, presencial, pero es una herramienta tremendamente útil. Una herramienta que nos puede dar mucha información de una forma muy rápida y bueno, pues en remoto, a distancia, con lo cual ganamos, somos muy eficientes en términos económicos también. Y otra herramienta muy importante vinculada al Assessment Center es una evaluación del mismo, que es el Development Center. El Development Center es una herramienta de desarrollo. Es una herramienta que incorpora al profesional en su propia evaluación, le forma en el reconocimiento de competencias a nivel personal y le ayuda a establecer cuál es el gap sobre el cual tiene que desarrollarse. Por tanto, es un assessment realizado tanto de forma en clave personal como a nivel externa, en la que un consultor te da un feedback que tú debes de reconocer y que te permite permitir establecer un plan de desarrollo. Y hay otra evolución adicional que ha surgido más tarde y que hemos tenido ocasión de trabajar en ella pues, desde hace ya pocos años, pero de una forma muy útil, que es el Experiential Center. El Experiential Center consiste en establecer o vincular acciones experienciales a acciones de autodesarrollo también. Por tanto, es otra evolución de las experiencias. Entonces, como veis, el Assessment Center es una herramienta que es, bueno, pues es punto de partida de otra serie de iniciativas que son muy útiles en el mundo de la empresa. Bueno, y más hoy en día, ¿no? Para hacer crecer un equipo, para hacerlo funcionar, ¿no? Para que las personas evolucionen dentro de sus propias compañías, de sus propios equipos. Totalmente. De hecho, bueno, las compañías son cada vez más conscientes de que el principal recurso con el que cuentan son sus equipos, sus personas, y por lo tanto trabajar en el desarrollo de las personas, identificar los perfiles que se van a incorporar a las compañías, o dentro de las compañías identificar sus áreas de fortaleza o de oportunidad y sus áreas de desarrollo es determinante para optimizar el retorno de los puestos de trabajo. Y vamos a ello. ¿Para qué se utiliza el Assessment Center? Bueno, básicamente habrá muchas empresas que nos estén viendo en este momento que lo utilicen para distintas cosas. O sea, probablemente es una herramienta tremendamente útil porque tiene distintas utilidades. El Assessment Center, sobre todo, inicialmente se ha utilizado mucho para selección de personal. Es decir, cuando una compañía necesita incorporar personal, necesita medir las capacidades de una persona en términos de actitudes, pero también en términos de conocimientos, de habilidades, de todo tipo de capacidades que puedan ser útiles para el puesto de trabajo que tiene que desarrollar. Bueno, un complemento al background screening del que yo hablaba al principio. Totalmente. Y muy enfocado a este reclamo que hemos visto por parte de las empresas, ¿no? Absolutamente. Realmente un background screening no deja de ser un assessment, que es un assessment más, digamos, de tipo hard, un assessment que está más vinculado a una serie de datos básicos vitales para el desarrollo de un determinado puesto de trabajo. Y un assessment center es la continuación, bueno, pues puede ser el desarrollo de un background screening que le permita dar más conocimiento acerca de las capacidades de la persona ya de una forma más específica. Enfocarla mejor. Enfocarla mejor, exacto. Entonces, para la selección de personal es, claro, tanto la selección externa como la selección interna dentro de las compañías. Otro es para la cualificación de las personas dentro de las compañías, los famosos planes de potencial y planes de desempeño que tienen las compañías. La medición del talento dentro de la empresa, pues es importante establecer planes de assessment center para medir cómo está establecido el talento dentro de las compañías también. Y bueno, pues el tercer uso que he comentado es el del desarrollo. Trabajar para desarrollar los perfiles para evitar que las personas pues no conozcan cuál es su crecimiento profesional y no sepan dónde pueden trabajar de una forma más eficiente en el futuro. Entonces, trabajar en el desarrollo de las personas es determinante. ¿Cómo se estructura y cómo se organiza un Assessment Center? Bueno, pues un Assessment Center es una herramienta que, como he comentado antes,
consta de un método de trabajo que está más o menos estandarizado. Hay un congreso, hay varios congresos de Assessment Center, pero los más importantes son el Congreso de San Francisco y el Congreso de Nueva York, que establecieron lo que eran las bases del Assessment Center como herramienta de trabajo de una forma profesional. Luego ha habido organizaciones que a nivel europeo, como Global Alliance de Performance Improvement, que es una organización que nosotros trabajamos con los procedimientos que esta organización propone, son organizaciones que establecen una metodología de trabajo estandarizada. Entonces, para crear un Assessment Center, lo primero que es importante es hacer un diseño claro. Entonces, para hacer un diseño claro de un Assessment Center, lo más importante es establecer un mapping de competencias. Es decir, las compañías lo primero que tienen que hacer es saber qué tienen que medir, qué quieren medir, o qué es importante para cada departamento, para cada persona, para cada compañía. Entonces, normalmente los mapping de competencias se hacen en función de un puesto de trabajo que se tiene que incorporar, se hacen en función de un proyecto que tiene que poner en marcha un determinado departamento, o se hacen en función de una determinada capacidad que tiene que tener un directivo. Entonces, el mapping de competencias es el área o el mapa en el que yo me voy a circunscribir para medir, para evaluar. Entonces, ese mapping de competencias debe de tener un mínimo y un máximo de competencias, nunca debe de tener más de 12 competencias. No debemos medir más de 12 competencias en cada situación de assessment, porque lo que estamos haciendo es abarcar demasiado. Entonces, lo que necesitamos es intentar obtener una fotografía lo más nítida posible de la capacidad de las personas y de sus competencias, de sus abilities, y para hacer esto necesitamos tener un número de competencias estandarizado. Desde mi punto de vista, entre 8 y 10 competencias es un número adecuado de competencias. Son bastantes. Son bastantes. Hay muchas ocasiones en las que te centras en 4 o 5 competencias y eso nos permite tener una nitidez muy importante de performance de una persona. Pero claro, cuando tú vas a medir un nivel, un perfil determinado, por ejemplo, un directivo, imagínate, del área comercial, pues estás analizando competencias como el liderazgo, como la comunicación, como la orientación a resultados, como la motivación de su equipo, como la gestión por objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que hacer una lista adaptada a ese rol, a ese puesto, y que te permita identificar el perfil y cómo el perfil está adaptado a ese puesto particular. Entonces, una vez que estableces el mapping de competencias, eso es lo que te permite identificar sobre qué tipo de áreas me tengo que focalizar para medir. El siguiente paso sería establecer lo que es el mapa de pruebas competencias. El mapa de pruebas competencias es una matriz muy sencilla que, en función de las competencias que hemos identificado que queremos medir, en función de esas competencias establecemos una serie de pruebas que nos permitan identificar el performance o el nivel de competencial en cada una de esas competencias. Teniendo en cuenta una herramienta, una situación de calidad muy clara. No podemos medir menos de 3 inputs competenciales por competencia. Esto quiere decir que si estamos haciendo un assessment con 7 competencias, no debemos de tener menos de 21 mediciones, 3 por cada competencia. Sí. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que crear? Tenemos que crear una matriz de pruebas competencias en las que creemos un mínimo de pruebas que nos permitan medir al menos 3 veces cada una de las competencias. Tener 3 inputs por competencia. Claro, así te aseguras el equilibrio, ¿no? O algo, digamos, en las mediciones. Exactamente, te aseguras un equilibrio y al mismo tiempo te aseguras de que una determinada percepción, una determinada competencia no es una percepción equivocada, ni es una percepción subjetiva, sino que tienes una información cualificada acerca del performance de una persona en base a 3 factores. Uno, la frecuencia de comportamientos que tiene de esa competencia. En segundo lugar, la calidad de esos comportamientos. Y en tercer lugar, el retorno de esos comportamientos. Es decir, cómo esos comportamientos inciden en el interlocutor y qué retorno generan en el interlocutor. Y esas 3 dimensiones son las que determinan, en función de la observación del observador, del asesor, cuál es el nivel competencial de una determinada persona. Pero para ello necesitamos un mínimo de 3 inputs por assessment. Entonces, esto forma parte de algunas de las herramientas de calidad que son determinantes a la hora de establecer una assessment. Una vez que tenemos estas pruebas realizadas, bueno, una cosa que es importante decir es qué tipo de pruebas realizamos. Los tipos de pruebas que realizamos son variopintas. Por un lado, hay muchas pruebas tipo test,
que son pruebas orientadas a medir la agilidad mental de la persona, la capacidad cognitiva, los conocimientos, la cultura general, la cultura empresarial, etcétera, etcétera. Otro tipo de pruebas que podemos hacer es el tipo de pruebas de entrevista personal que van orientadas a entrevistas de incidentes críticos, entrevistas motivacionales que van orientados a cualificar competencias más de índole soft, por así decir. Y también tenemos una serie de pruebas que pueden ser pruebas de rol, distintos tipos de pruebas de rol libre, de rol asignado, de rol libre, en las que ponemos a las personas en determinadas situaciones a realizar una serie de roles, una serie de papeles que nos van a permitir identificar cómo se muestran ante determinados tipos de roles en competiciones. Y de esta manera, con estos tres tipos de pruebas, conseguimos obtener una visión de las personas en distintas situaciones que nos permite cualificar su comportamiento de competencia. Una vez que hemos realizado estas pruebas, bueno, imaginemos que estamos hablando de un assessment ad hoc, un assessment típico en el que se incorporan 8 personas. Pues los 2 consultores que están involucrados en un assessment de 8 personas, esta es otra de las herramientas de calidad que nos dan los congresos de assessment, deben de tener inmediatamente a la finalización del assessment, deben de tener un comité de evaluación en el que contrastan sus percepciones, la observación del número de comportamientos, calidad de los comportamientos y retorno de los comportamientos, y en base a esto establecen una cualificación del comportamiento, un performance medio, alto, bajo, muy alto, una numeración del 1 al 5, del 1 al 10, eso según se parte en cada situación, y se establece, pues eso, la graduación de cada una de las personas con respecto a cada uno de las competencias, y en el caso del Assessment Center se establece un informe competencial que debe de llevar distintos elementos. Primero, el informe de assessment debe llevar, en primer lugar, una ficha clara del assessment, es decir, qué tipo de competencias incorpora el Assessment Center, el mapping de competencias, qué tipo de pruebas se van a realizar o se han realizado para medirlo, cuáles son, digamos, los resultados en clave individual, los resultados en clave grupal, se comparan ambos. Incluso se puede hacer una comparación sectorial cuando la empresa dispone, como en nuestro caso, de referentes históricos y sectoriales. Y al mismo tiempo, todo esto debe estar unido a un informe de recomendaciones personalizadas. Recomendaciones para el candidato en cuestión, para que la persona siempre salga de un assessment center sabiendo cuál es su área de oportunidades, es decir, qué capacidades claras tiene y sobre las que debe apoyarse para su proyección futura, y su área de desarrollo, es decir, aquellas capacidades en las que tiene oportunidad de mejora y, por tanto, tiene que establecer un plan de acción de desarrollo. ¿De acuerdo? Esto ya en el Assessment Center. Imagínate en el caso del Development Center, en donde desarrollamos ya un plan de acción muy estructurado en el que trabajamos en el desarrollo de competencias de una forma mucho más efectiva. Exacto. Y bueno, esto es un poco cómo se... Nos has contado un montón de cosas y la verdad es que seguramente hay alguna pregunta, porque bueno, yo te las he ido haciendo alguna, he hecho trampa, pero yo creo que vamos a dar entrada porque hemos visto que hay alguna pregunta en el chat. Dice, hola, muchas gracias por el workshop. Esta herramienta, a ver si puedo leerlo. Nos preguntan, esta herramienta no la conocía, es muy interesante. Bueno, muchas gracias. A ver, veo que hay más preguntas ahí. Bueno, como decimos antes, efectivamente es una herramienta que no, está muy generalizada, pero no está en el hacer habitual de las compañías. Claro, dice, ¿puede una pyme implementar esta herramienta? Nos preguntan. Sin duda, sin duda. Es que pueda, es que es muy recomendable implementar esta herramienta. Es decir, una pequeña empresa, de hecho, pues cada puesto de trabajo que se incorpora, por ejemplo, es determinante, es vital para la empresa. No es lo mismo que una gran multinacional que cuenta con miles de trabajadores en los que, bueno, pues quizá una mala elección de una persona pues no va a tener una repercusión tan importante. Si en alguna pyme, pues probablemente la incorporación de una persona pues será algo clave y es un recurso muy importante y por tanto es muy útil. Es vital, ¿no? Sí, sí, es vital, de hecho, efectivamente.
Muy bien. Te leo otra pregunta. Dice, ¿es necesario un número amplio de participantes? Nos preguntan. El Assessment Center normalmente se ha estructurado, inicialmente se estructuró para grandes colectivos, por tanto se hacía en grupos de hasta 8 personas. Entonces, bueno... vendría a ser el promedio máximo. Era el promedio máximo. Con el tiempo se ha evolucionado y, como he comentado antes, el Assessment Center hoy en día es una herramienta que se hace también a nivel individual. Está incluso a nivel online, individual, se puede realizar y, bueno, pues el resultado es el mismo. Lo importante es adaptar las herramientas y la situación del Assessment Center a la persona o al colectivo con el que estemos trabajando. Nos preguntan también, ¿qué puedo medir en un Assessment Center y cómo puedo adaptarlo a mis equipos? En el Assessment Center lo que podemos medir es el nivel competencial de la persona. Un nivel competencial que está condicionado por los conocimientos, las capacidades, las actitudes, las habilidades, los agilities de una persona. Entonces, puedo medir todos estos elementos. Al final lo que puedo tener es un mapa de cómo la persona está posicionada, de sus capacidades, de su potencial, y puedo establecer un plan de desarrollo para incorporarle en mi organización o, si está dentro de mi organización, para desarrollar sus capacidades hacia nuevas responsabilidades futuras. Está identificando, pues eso, lo que has dicho, pues áreas en las que sea muy bueno o aspectos en los que se puede ayudar a mejorar. Exactamente. A ver, nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre Assessment Center y Development Center? Dice, ¿tienen algo en común o son dos herramientas totalmente distintas? Hemos pasado rápido sobre esa pregunta. Sí, es verdad. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Efectivamente, el origen de las dos herramientas es el mismo, es el Assessment Center. Lo que ocurre es que el Assessment Center, una vez que nace, que se crea, es una herramienta que cuando se trata de trabajar con colectivos internos, la empresa se da cuenta de que puede ayudar a utilizarla para desarrollar a las personas. Entonces, el Development Center es una evolución del Assessment Center que consiste en incorporar, enseñar a la persona, al asesor, al evaluado, a reconocer las competencias, a reconocer las capacidades, para que la misma persona se dé cuenta de sus áreas de oportunidad y sus áreas de desarrollo y sea capaz, en compañía del consultor, de establecer un plan de acción para trabajar con esas competencias. En realidad es una herramienta que está muy vinculada al coaching, que está muy vinculada al mentoring, y es una herramienta que como herramienta de desarrollo interno en las compañías es determinante. Muchas gracias. Esa es la diferencia. Muchas gracias. No sé si hay alguien más escribiendo algo ahí o, bueno, dice, alguien nos pregunta, ¿se debe comunicar a los participantes cuáles son los objetivos de un Assessment Center? Nos preguntan. Carlos. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque hasta hace muy pocos años en selección de personal se daba por hecho que no había que comunicar los objetivos. Sencillamente se hacía una serie de pruebas de selección y a las personas se les explicaba que eran pruebas para la selección del personal, de un puesto de trabajo dentro de una compañía, sin más. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que es importante mantener a nivel social una presencia y ser, digamos, una generosidad que nos permita obtener un retorno en términos éticos y también una notoriedad profesional. Entonces, para ello nos hemos dado cuenta que es importante también darle la ocasión a la participante del Assessment Center de conocer cuáles son sus propias capacidades y cuál ha sido el resultado, para que esta persona luego pueda, motu propio, en el caso de que sea una selección externa o vinculado a la compañía, en el caso de que sea un procedimiento interno, pueda trabajar en su propio autodesarrollo. Entonces, un Assessment Center, por supuesto, debe de explicar a las personas cuál es el objetivo, qué es lo que se va a medir, y debe de comunicar un resultado, sea más positivo o sea más negativo, pero un resultado que ayude a la persona a tener una referencia clara de por qué se la ha seleccionado o por qué no se la ha seleccionado. Y qué áreas de oportunidad o en qué aspectos puede invertir tiempo para mejorar su perfil de cada tipo. Sí, incluso a conocerse mejor para su desarrollo profesional. Absolutamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa para no demorarnos. Veo que puede que haya alguna pregunta más por ahí, que veo a alguien escribiendo, pero no la veo en pantalla. Así que vamos a pasar un segundín a contaros que tenemos un curso para la certificación
como experto en Assessment Center, que entiendo que muchos de los interesados hoy puede que sea para certificarse, para poder llevar ellos a cabo el Assessment Center. Obviamente siempre va a estar aquí Carlos para hacerlo, porque él es un gran profesional con muchísima experiencia, pero entiendo también que los profesionales del mundo de los recursos humanos quieran poder incluso hacerlo ellos mismos y desarrollarse dentro de este área que estás contando. Así es. Bueno, pues digamos que esta alianza que estamos ahora creando para desarrollar este curso tiene un objetivo muy claro, ¿no? Ya lo he comentado antes un poco, que viene un poco demandado por nuestros clientes y por el mundo de la empresa. Y bueno, se trata de certificar a personas como expertos dentro de las organizaciones, como expertos como asesores. El objetivo es doble. Primero, que sean capaces de crear un assessment center internamente dentro de las compañías. Y en segundo lugar, que sean capaces de seguir procesos de assessment center con proveedores externos, acompañados por socios externos que les ayudan a trabajar en la cualificación de perfiles profesionales. Entonces, estas dos ideas son las que desde hace tiempo nos llevan, bueno, pues nos ha llevado a que finalmente ya hayamos diseñado este curso certificador, que tiene por objetivo pues, cualificar a personal dentro de las compañías para que sean capaces de seguir o de dirigir procesos de assessment. Entonces, por lo que me estás diciendo, esto directamente va dirigido a personas responsables de los recursos humanos, pues tanto en las áreas de selección, formación, capacitación, digamos, para los planes de carrera, incluso también para otro tipo de profesionales, no necesariamente solo los dentro de recursos humanos, sino también departamentos comerciales, administrativos, de producción, de gestión, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde luego, el curso pues, va muy dirigido a equipos de recursos humanos, tanto a sus responsables como operadores habituales de recursos humanos, gente que trabaja en el ámbito de la formación, de la selección, del desarrollo dentro del Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque son aquellos que participan de la cualificación de las personas, del desarrollo de las personas, y naturalmente va dirigido a ellos. Pero también va dirigido a todos aquellos dentro de las organizaciones que tengan o que dirijan equipos de trabajo. Equipos en los que hay que generar un determinado rendimiento, que hay que motivarles, que hay que cualificarles, que hay que establecer planes de desarrollo, que hay que medir su performance de una forma regular y habitual. Entonces, en realidad, para todas aquellas personas que dirijan proyectos o personas, puede estar perfectamente orientado este curso de experto en assessment. Y bueno, ¿qué recursos y metodologías habría para este curso? Porque yo creo que es muy interesante, vamos. Bueno, como sabes bien, desde el principio hemos querido establecer un curso que permitiera a la gente cualificar y trabajar con el mismo procedimiento con el que trabajamos nosotros. Por lo tanto, nuestro objetivo es dotar a cada uno de los participantes del curso de la base conceptual necesaria para poder crear procedimientos de Assessment Center, la base conceptual necesaria para poder crear pruebas de Assessment Center, habilidades en el desarrollo de las pruebas, cómo certificarse como observador, cómo ser capaz de analizar los comportamientos de las personas, cómo ser capaz de crear un informe, cómo ser capaz de implementar las pruebas de medición. Y para todo ello, pues para ello vamos a hacer un mix, vamos a hacer un mix de pruebas o de actividades formativas, tanto presenciales como online. Nuestro objetivo es tener un contacto permanente con los participantes a nivel presencial, porque el Assessment Center es una herramienta que tiene un componente presencial clarísimo, pero también teniendo en cuenta que hoy en día pues, no tenemos facilidad para desplazarnos con todo lo habitual que lo hacíamos antes, pues también va a ser online. Todos los meses tendremos un contacto presencial y todos los meses habrá una o dos sesiones online que nos permitirán establecer o trasladar herramientas, contenidos, conceptos, experiencias, todo lo que está vinculado a la que es el desarrollo de un Assessment Center, del Development Center, cómo implementarlo desde el origen hasta el plan de acción o el desarrollo del propio plan de acción de un Development Center. Bueno, eso facilita muchísimo, lógicamente, compatibilizar trabajo u otras actividades con certificarse. Vamos a ver, hay una pregunta que veo ahí en la pantalla que estaba antes dando vueltas y que no está respondida, que lo voy a hacer ahora. Dice, parece
necesaria una importante preparación, adaptación para cada caso. Y nos piden que expliquemos un poquito más algo sobre este punto. Y cuando el cliente no tiene claro el mapa de competencias, ¿qué hace? Bueno, estamos en mitad del curso, sí. pero estas son cosas que a lo mejor se enseñarían en el curso, ¿no? Pero podemos explicar y dar Es una pregunta muy procedente y muy interesante. Bueno, pues desde luego la adaptación es clave. Cada Assessment Center es una herramienta que sigue una metodología común, pero que está adaptada y preparada de una forma totalmente personalizada, en base a la situación de la empresa, del departamento, de la persona, de la situación de negocio en ese momento o de los objetivos claros que tiene cada compañía o departamento en cada situación. Por tanto, la adaptación es fundamental. ¿Qué hacer cuando el cliente no tiene claro el mapa de competencias? Pues ahí es donde nosotros tenemos que instruir al cliente, tenemos que trasladarle al cliente qué significa la competencia o qué áreas de referencia o áreas competenciales son las más importantes. Aquí tenemos la fase de consultoría en la que tenemos que ser capaces de trasladarle cuáles son los aspectos más importantes en función del input que nos da el cliente, de lo que hace ese colectivo, de lo que hace ese colectivo, de dónde están las claves del trabajo de ese colectivo. En función de eso, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles ese mapa de competencias y razonarlo con ellos. Claro, y a través, por ejemplo, del curso para ser un experto en Assessment Center se trabajaría sobre estos aspectos para que, digamos, que quiera certificarse aprenda a hacerlo, aprenda a identificarlo para poder hacer esos mapping. Absolutamente. Para ello trabajaríamos, como he comentado antes, en un periodo de aproximadamente unos 6 meses, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024, y trabajaríamos en un curso que tendría entre 140 y 180 horas de trabajo, que parte sería un trabajo presencial, parte sería un trabajo online y parte sería un trabajo de gabinete interno dentro de cada organización, en la que pueden contar también con nuestro apoyo para incorporarnos a ese trabajo. Pero todo es trabajo acompañado y todo es un trabajo consultivo que parte de la responsabilidad de los consultores del Grupo GAT y de Meta Performance, que les van a ayudar a trabajar de forma interna para poder crear sus propios proyectos de assessment y development. Bueno, todo esto que has comentado, luego lo que podemos hacer es enviar información a todos aquellos que han acudido al curso, que puedan estar interesados en lo que es el curso, ¿no? Los que estáis hoy en este workshop. Nos falta hablar de un punto muy relevante, que es la parte de los beneficios y los outputs que obtenemos. Estamos hablando, lógicamente, que uno puede certificarse aprendiendo todas estas cosas que nos ha estado contando Carlos, salir como un experto en Assessment Center. Pero también tiene otra serie de beneficios, ¿no? Que va a facilitar a la compañía y a los profesionales en todo el proceso de desarrollo de sus equipos, en los procesos de selección. Y además sabemos que nos ayudará en los procesos de creación, ¿no? de estos propios equipos. Y tiene más beneficios digamos, que se pueden aprovechar. Digamos, si aprovechas bien todo lo que se trabajará, ¿no? En el curso. Totalmente. Tiene dos grandes beneficios finales o como consecuencia. Son la motivación y el factor económico. La motivación porque es una herramienta que debe ayudar a permitir cualificar personas que están alineadas con los objetivos de la compañía y con las necesidades de la compañía, a desarrollar a las personas que ya están dentro de las organizaciones. Por tanto, eso trabaja mucho en favor del desarrollo y de la motivación de los equipos, pero también en el ámbito económico. La cualificación de personas es personas externas, de selección para cada organización, es un elemento que en función del trabajo que se realice, obtenemos un retorno determinado. Cuanto más profesional es el trabajo a nivel de selección y de cualificación de perfiles profesionales, evitamos un gasto excesivo en formación de personal, en tiempo de adecuación al puesto de trabajo, etcétera, etcétera. La rotación también se puede reducir. Por tanto, son factores que al final incorporan un beneficio adicional para las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Alguien nos pregunta, ¿hay plazas limitadas en el curso? Bueno, sí, hay plazas limitadas, lógicamente, pero a medida que vayamos, como no hemos lanzado la inscripción, todavía no están abiertas, digamos, todavía hay espacio para poder apuntarse y estáis todos invitados a pedirnos la documentación y la información más en detalle
sobre estas grandes líneas que nos ha contado Carlos, si queréis convertiros en expertos en Assessment Center, porque también podéis consultarnos sobre otros aspectos si veis que no tenéis tiempo, o se pueden formar varias personas dentro de una organización, ¿no? Para sacar partido, digamos, a todo lo que es la parte de evaluación de capacidades, habilidades. Totalmente. De hecho, ya tenemos algunas organizaciones que tienen más de un participante y, bueno, pues gente que tiene que trabajar en distintos proyectos de desarrollo y que tienen que incorporar más de una persona a la formación. Entonces, sí, todavía hay sitio para esta primera convocatoria y, bueno, pues en cualquier caso, una vez que esté cumplimentada el máximo de participantes de la convocatoria, que me parece que son 25, hemos establecido, a partir de ahí pues, vamos a crear otras ediciones, por tanto, que no se preocupen, es una cosa que no tienen por qué hacer inmediatamente, nos tienen a su disposición cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda, cualquier, bueno, pues eso, cualquier información que requieran acerca del curso, estamos a su disposición para ofrecérsela y, bueno, pues a explicarles cómo se va a estructurar y qué beneficios va a dar para cada empresa. Muy bien, pues muchas gracias. Veo que tenemos que ir dando por finalizado nuestro workshop. Las preguntas han sido muy interesantes, así que os hemos dejado ahí en la pantalla 2 direcciones de contacto. Tomad nota de ellas, nos podéis contactar a través de ellas y bueno, hasta la próxima. Un placer y nada, pues quedamos a vuestra disposición. Con esta primera reunión lo que hemos querido hacer ha sido trasladaros información sobre el Assessment Center y herramientas que vamos a trabajar, pero habrá más en el futuro. Estamos en contacto y nada, gracias por vuestra atención y por vuestro interés.